damos la bienvenida a tu programa La Otra Cara de la Educación, tu espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias donde contarás con un grupo de expertos multidisciplinarios en el ámbito de la educación, enfocados en tratar temas de la actualidad para dotar con recursos y consejos a futuros líderes en educación para que desarrollen mentes que cambien la manera de pensar al momento de educar. Te presentamos al maestro Rubén Darío Morales y al maestro José Antonio Holguín Alvarado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de La Otra Cara de la Educación. Aquí estamos por saludar a nuestro querido coordinador, conductor, que es el maestro Rubén Darío Morales Núñez, que el día de hoy no nos puede acompañar físicamente, pero vamos a ver si nos puede ahorita el enlace que tenemos con él. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes, estimado. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan en tu programa La Otra Cara de la Educación. Pues como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo en esta Ciudad de México, hoy jueves 20 de septiembre, y pues agradecemos que como siempre nos sigan y nos acompañen en estas transmisiones. El día de hoy, como ustedes lo saben, estamos por tener un programa especial con dos grandes invitados que nos acompañan de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, estaremos tocando el tema de la aplicación del derecho en la vida cotidiana. Y pues bueno, agradezco al maestro José Antonio Holguín y a todos nuestros amigos de Go Radio que también han hecho posible este enlace, ya que no hemos podido estar por allá con ustedes. Sin embargo, pues con el gusto y el placer de siempre de poder saludarles y de poder también continuar con la transmisión de estos programas a donde ustedes amablemente nos escuchan, nos dan sus comentarios y constantemente están participando. Entonces, enviamos un saludo muy afectuoso a los amigos que están allá ahorita en el programa, que nos acompañan de la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues un abrazo desde aquí, desde donde nos encontramos, y un gusto poderles saludar a todos ustedes. No, pues muchísimas gracias, qué bueno que pudiste contactarnos ahorita para mínimo saludar a nuestro querido auditorio de Go Radio y Televisión, y para presentar y te lo agradezco, y esperemos que estés ahorita ahí también en La Otra Cara de la Educación a través de Facebook. Muchas gracias, estimado conductor Rubén Darío Morales Núñez. Aquí también con el gusto y el placer, el día de hoy para mí es muy gratificante, es una experiencia importante para este programa de La Otra Cara de la Educación, porque nosotros hemos establecido como reglas generales, después de haber estado hablando y replicando en varios programas que la seguridad nacional depende de la educación, ahora sí como primer punto, nada de armas, sino educar nuevamente a nuestra gente. Creo que realmente después de mucho tiempo hay una tesis seria la cual puede lograr vislumbrar que necesitamos volver a poner reglas de conducta en nuestra sociedad, y las únicas reglas conocidas al día de hoy, pues digo, es el conjunto de normas jurídicas. Aquí nos lo va a decir nuestro amigo Juan Negrete, pero déjenme presentarles a nuestros invitados estelares de esta tarde. Primero, es el licenciado Pascual Morales Pérez, quien es nuestro director de la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Coordinador académico. El coordinador académico, como viene en la publicidad, coordinador académico de la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, que viene de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tenemos aquí a nuestro querido amigo... Gracias, queridos amigos y formal auditorio. Gracias. También tenemos aquí a un gran amigo de esta asociación, bueno, y gran amigo personal, desde hace 5 o 6 años que hemos tenido la oportunidad de compartir hasta micrófonos, igual y con nuestro querido amigo Pascual, licenciado Pascual Juan Negrete Zaragoza, quien es el actual líder de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el cual también le agradezco que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, maestro Holguín, es un verdadero honor y un gusto estar con su auditorio. Sí, maestro. Adelante, por favor, estimado Rubén. Si me permite también mandarles un afectuoso saludo y abrazo a nuestros amigos, porque también, y afortunadamente y gracias a la Asociación de Abogados Litigantes, hemos tenido la oportunidad de conocer a estos grandes amigos, ¿no? Sobre todo
el poder presentarlos al licenciado Pascual y al licenciado Juan Negrete. Juan Negrete lo he comentado varias veces, y para los que no lo conocen y que ahorita van a tener la oportunidad de escucharlo, es un joven talentoso, de esos jóvenes que México requiere, comprometido, siempre participa en las actividades académicas de la asociación, de las universidades en las que hemos estado llevando grandes ponentes también, y no se diga del licenciado Pascual Morales, una persona con una calidad humana impresionante. Rubén. Pero sobre todo con una preparación académica y una vocación de servicio, los dos, y una vocación también de servir a la nación, impresionante. Entonces me da mucho gusto poderlos saludar, saben que encantado de poder estar con ustedes, pero desde aquí también les mando un abrazo y agradezco la atención de la amistad, y sobre todo que también estén aportando a nuestro auditorio toda la experiencia que ustedes tienen, y que también se cambie esa visión que se tiene de pronto de lo que son las facultades y de lo que realmente se está trabajando, sobre todo ahorita en el área de Derecho, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Rubén Darío, es un gusto escucharlo y pues estamos aquí para servir. Muchas gracias, mi estimado amigo Rubén. Se nota que eres mi amigo porque nos has dispuesto muchas flores para ambos. De todas maneras, yo te lo agradezco mucho y te debo un café. No, y justamente andamos por acá también saliendo de la de gira, haciendo algunos asuntos en la Dirección de Incorporación también por la UNAM, entonces por un medio por otro estamos unidos y entrelazados. Así es un gusto escucharte. Bueno, pues un abrazo a los dos, muchas gracias también, y pues maestro José Antonio, pues adelante. No, al contrario, muchas gracias, espero nos estés escuchando ahí a estos dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Bueno, yo principalmente porque esta reflexión que hacíamos de la educación en esta tesis doctoral, porque si vemos al día de hoy, tenemos, una vez yo les comentaba en esta emisión de radio, siempre les he dicho que nosotros, cuando aprendimos el derecho, empezamos a actuar de forma diferente en nuestra familia, en las organizaciones en las que pertenecemos, en las instituciones con las cuales tenemos una relación. Por lo cual, como experiencia propia, independientemente de cuál haya sido la edad a la cual uno tuvo una afición por el derecho, que empezó más corporativo, para tratar después de aterrizar en todas las demás áreas, pero en esencia yo no he visto y no he encontrado, digo, independientemente de que la psicología nos da por eso este grupo es multidisciplinario, como nos dice en nuestro programa de la otra cara de la educación, pero a la vez es orden. O sea, es tratar de poner un orden, y yo muchas veces he comentado que en mis huidas allá al extranjero a estudiar, en Canadá principalmente, lógicamente había reglas desde que yo llegaba y convivía con las personas en una familia, y había reglas desde la mañana hasta la noche. Lo cual aquí, cuando uno está coparticipando en su núcleo familiar y en el trabajo, muchas veces esas responsabilidades, tenemos derechos, pero no responsabilidades, como que han quedado, como que después de nuestras teorías de derechos humanos, de nuestros cambios en la Constitución en 2011, de incorporar los derechos humanos en nuestro artículo 1 constitucional, la idea es traer estos dos grandes invitados con la finalidad de decir, bueno, ¿cómo podemos aterrizar el derecho, que son 5 años de carrera, 4 años de carrera fascinante, pero aterrizarlos al uso común, a que lo podamos manejar la gente de a pie, ¿no? Los profesores, las amas de casa, porque lógicamente estuvimos recientemente en la inauguración del tribunal de las nuevas instalaciones, y resulta de que el 90% de los asuntos pues, son familiares. O sea, entonces dice uno, bueno, a ver qué está pasando. O sea, nuestra familia, que es la célula de nuestra sociedad, está pasando por alguna crisis, y pudiera ser, yo hago una hipótesis basada tal vez a un desconocimiento de que no hemos sabido interpretar. Por ejemplo, yo lo he dicho en algunos foros, señores, pues casarse ahí está el Código Civil, y a ver, ya apréndetelo, ¿no? ¿Qué se va a aprender? 2.700 artículos, 2.800. Entonces, pero en su experiencia, que ustedes son gente que ha transformado su vida, que yo he visto cómo ha crecido acá nuestro buen amigo Juan Negrete, después de 6 años, el cambio que has dado, y por eso me permití invitarte a este programa, porque qué más que una experiencia de esa evolución que has tenido, ¿no? Y también aquí el maestro Pascual, que realmente
dentro de toda el área de capacitación y de esta escuela, de la fundación, de la Escuela de Jurisprudencia, ha habido una evolución integral en todo el conocimiento de diferentes áreas para poder dotar a la sociedad de esos nuevos conocimientos ante tanto cambio. ¿Cómo plantearías tú el problema desde tu punto de vista, basado en que nuestro programa es el derecho aplicado a nuestra vida cotidiana, estimado maestro Pascual? Muy bien, queridos amigos, un saludo cordial para todos. Y bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro conductor, de nuestro flamante conductor. No, gracias. Quiero comentarles que el derecho, en general, sin entrar a detalle en aquellos conceptos muy elevados, el derecho no es más que el reflejo de lo que acontece en nuestra sociedad, ¿sí? Pero la primera célula más importante que existe en nuestra sociedad y en nuestra ciudadanía es la familia. Entonces, si ese conjunto de reglas y ese conjunto de normas se debe al núcleo familiar y a la sociedad propiamente, es necesario tomar en consideración que desde el seno familiar es en donde tienen que surgir esas reglas de conducta sobre la base del respeto, ¿sí? Sobre la base del amor, sobre la base del aprecio y de las relaciones positivas. En este caso, considero que para lograr hacer congruente el derecho y que tenga una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, es necesario refundamentar esos valores del respeto a nuestras personas mayores, el respeto a nuestros pares, esas reglas de conducta donde existan límites que permitan sembrar la semilla para que nuestros ciudadanos, nuestros hijos y nuestros compañeros, así como nuestros mayores, puedan comenzar a actuar en forma congruente con lo que establecen las normas jurídicas. No lo podemos concebir de otra manera. Si no estamos preparados desde el núcleo familiar, desde la escuela primera, porque recordemos que todo tiene que ser una educación integral, ¿sí? En donde nuestras instituciones, como son la religión que nosotros tengamos, o si no la tenemos, la educación moral, pero también los valores que nos inculcan desde el seno familiar, los valores y la educación que obtenemos en nuestras aulas, tienen que desarrollarse en forma integral para poder obtener un resultado en donde la aplicación del derecho sea congruente con la realidad que estamos viviendo, porque de lo contrario, entonces encontramos que las normas jurídicas van por un lado, van por un camino diferente al que se suscita en el entorno real. Y yo toqué un tema muy importante que es el respeto, ¿sí? Encontramos que nuestras nuevas generaciones, digo, y me incluyo tal vez en esas nuevas generaciones porque estamos muy jóvenes, ¿verdad? Eso sí, definitivamente. Pero nuestras nuevas generaciones han perdido esa riqueza en cuanto a valores que teníamos en antaño. Por ejemplo, cada vez más, tú lo decías, hay una falta de respeto hacia las personas que nos precedieron, hacia aquellos que nacieron antes. Esto es, a nuestros padres, a nuestros abuelos y también a nuestras instituciones. Pero eso no ha sido a título gratuito. Lo que ha sucedido también es que nuestras instituciones y nuestras figuras de autoridad a veces no han logrado encontrar una correcta respuesta a los retos que se les han presentado. Y entonces hay un vacío de autoridad, una pérdida de autoridad, en donde comenzamos a perder esa credibilidad. Entonces, es necesario comenzar a preparar
no solamente a las nuevas generaciones, sino a las actuales, porque de cierta manera no han estado propiamente teniendo aquellas reglas de conducta apropiadas que debieran tener. Y entonces, voy a poner un ejemplo, porque esto parece muy abstracto. Un ejemplo es que nos vemos en la necesidad de que nuestros padres y nuestras mamás trabajen, y dejamos en el abandono a nuestras nuevas generaciones. Los niños se quedan en casa al cuidado de una tía o de una abuelita o de otras terceras personas, y entonces se rompe el hilo conductor, que es el fomentar los valores y los límites en las nuevas generaciones, en las personas que se están formando. Entonces, al romperse ese hilo conductor, encontramos que con el tiempo ya no respetan a la autoridad. ¿Y cómo la van a respetar si la figura paterna o la figura materna está ausente? Y no puede exigir que realmente exista un límite y un respeto porque no se encuentra presente. De esta manera también, a nivel social, en nuestra ciudadanía, también cuando buscamos a un servidor público, por ejemplo un policía, y no satisface nuestras necesidades y no atiende nuestros requerimientos y nuestros reclamos y no nos da una solución, le perdemos la confianza al policía, le perdemos la confianza a la milicia, le perdemos la confianza a nuestros gobernantes, porque no están sabiendo enfrentar los retos de la mejor manera. Por eso digo que no ha sido a título gratuito el que hayamos perdido esa confianza que antes sí teníamos. Cuando veíamos a un policía en la sociedad, lo respetábamos, porque respetábamos esa figura de autoridad. Cuando veíamos a un director, a una directora en una escuela, también la respetábamos, porque se daba esa figura de autoridad y de respeto. Y, ¿por qué no decirlo? También, en tiempos recientes, la figura de los gobiernos actuales nos ha dejado mucho que desear. Y por lo tanto, eso se traduce en los resultados que vimos en las pasadas elecciones. De tal suerte que estamos observando que hay una separación entre lo que debería ser y lo que realmente existe en la sociedad. Yo inicio con esto porque los valores se traducen en reglas, ya sea reglas jurídicas o reglas morales. Y para que exista una congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace, es necesario que refundemos esos valores, que volvamos a establecer a través de los pedagogos, a través de los psicólogos, a través de los juristas, a través de los trabajadores sociales, una planeación educativa integral a efecto de que se pueda poner en marcha el respeto no solamente a los derechos humanos de los que hablabas, sino a las normas jurídicas integrales. Solamente de esa manera vamos a poder lograr que haya una verdadera reconciliación entre lo que se predica y lo que se hace, entre las normas jurídicas y lo que practicamos y ejercemos como ciudadanos. Bueno, ahí es algo muy importante, ¿no? Lo que estás diciendo entre lo que debería de ser y lo que realmente es. Creo que ahí hay muchos factores los cuales han tenido problemas dentro de las, hasta institucionales. Yo he dicho en muchas ocasiones, relacionando esta situación, también no deberíamos de tener ahorita 11 ricos en México, deberíamos tener 30 o 40, o sea, el proceso fue lento para generar hasta esos ricos que no teníamos en la época de los 80 y tantos, sino toda era riqueza política, ¿no? Después empezaron a crear los grandes empresarios, con lo cual ya uno empezó a ser partícipe del mundo. Es decir, ha quedado muy dividida la sociedad entre la nueva inercia en la que va México y el mundo, y lógicamente en la cual tenemos que ver qué hacemos con 60 millones de personas, las cuales o no nos interesaron a todo el poder, la política, empresarios, etcétera, pero cómo los integramos a esta nueva inercia
en la que va el mundo, porque además ya va el mundo para allá. Podemos preguntar a China, la India, y están creciendo a niveles del 7% anual, pero con reglas muy estrictas. En China no se puede ir de un estado a otro sin permiso. El año pasado resulta ser que fue la primera vez que festejaron de que salieron en su tren bala y podían salir en sus vacaciones de un estado a otro, porque no tienen permiso de salir, pero están creciendo a niveles importantes cuando son 1.500 millones de chinos, y cuando en la India tienen tecnología de punta, pero son 1.200 millones de hindús, y tienen menos violencia. Es decir, estoy de acuerdo, hemos fracasado en muchas cosas, el sistema mismo no dio esa situación, pero creo que de esos grandes momentos que hablaba Ikram Taki en sus grandes comentarios, en la tercera generación, que curiosamente somos ahorita esta tercera generación, en la cual todo se vuelve a replantear, que me encantó tu reflexión, todo se vuelve a replantear, cómo nacer de las cenizas. Y más que nada, quisiera dejar esa pregunta para después del corte, para replantear, porque nuestro amigo andaba en las cenizas y ahora ya está a punto de tomar protesta y todo, y ya de salir de la UNAM como un gran jurista, ¿no? ¿Te parece que en cuanto regresemos, los dejamos, amigos, vamos a un corte comercial y regresamos? Estamos en Otra Cara de la Educación. Gracias. La otra cara de la educación.
Regresamos, estimados amigos, en la otra cara de la educación. Le cedemos ahorita la palabra a nuestro querido conductor Rubén Darío Morales Núñez, quien quiere hacer algunas precisiones ahí sobre nuestro primer bloque. Adelante, estimado Rubén. Sí, gracias, licenciado. Pues nada más recordarle a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas en diferentes estados de la República Mexicana, que hoy tenemos un programa especial y con dos grandes invitados, que es el licenciado Pascual Morales Pérez, el cual, como ya se ha mencionado, él es el coordinador académico de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, ACE, y también está nuestro amigo el licenciado Juan Negrete, el cual es el representante, el líder de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y si bien el tema que se está tocando el día de hoy tiene que ver con la aplicación del derecho en la vida cotidiana, pues atinadamente el licenciado Pascual comentaba antes del corte algo muy interesante que yo les decía y que lo hemos comentado el maestro Holguín y yo con todos los invitados que hemos tenido, ¿no? Esta parte de que también los abogados que están en este momento representando a esta casa de estudios y a estas asociaciones, que tengan esta misma visión que hemos tenido muchos de nosotros en cuestión de que para que México cambie, se requiere en ese cambio social trabajar desde lo que es la familia, desde el seno familiar, desde los valores que se infunden en casa, para poder después respetar reglas y poder alinearse a una dinámica de sociedad más ordenada. Entonces, el escuchar a nuestro amigo el licenciado Pascual Morales que comente este tema, a mí me da una luz de esperanza que nuevamente me deja muy contento de que somos más cada vez los que vemos el cómo se puede transformar y cambiar realmente esa sociedad. Y no hay más que a través de la educación, desde el seno familiar, desde los valores, para que desde ahí sepan lo que él mencionaba, ¿no? De cómo se pierde la imagen de una autoridad, de un policía, de un funcionario, y se van perdiendo esta imagen, pues tiene que ver también con lo que nos van enseñando en casa. Entonces, me da mucho gusto, amigo Pascual, escucharte también coincidir con estos temas, y más siendo un amante de la educación, siendo psicólogo educativo, siendo una persona, tu servidor, que se dedica a esta parte de trabajar con alumnos y padres de familia, pues que también ver que ustedes se suman en esta idea me deja muy satisfecho, y yo creo que a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, pues les deja también nuevamente y les viene a reforzar la idea de la importancia de trabajar en casa, ¿no? Gracias, estimado Rubén. Un saludo. Y regresamos aquí con nuestro querido amigo Juan Negrete. Gracias. Ahorita seguimos comentando, estimado Rubén. Aquí regresamos con esa situación de decir, bueno, tú, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto que estamos tratando de ver y derivado de tus cambios? Porque al final de cuentas coincido al 100% con lo que dijo nuestro querido licenciado Pascual. Nada más yo tengo, como buen amante del derecho, y tengo que ser algo, tratar de aquí de generar un poco de pugna, una pugna sana basada, decir, bueno, sí es cierto, valores, etcétera, pero yo me pongo en el papel de una persona que sale a trabajar, que su esposa o pareja o concubino o concubina, lo que sea, salió a trabajar igual, que tiene a sus hijos y que sabe que sale a las 8 de la mañana, que llega a las 9 de la noche, que se lo deja a la tía, que se lo deja a la hermana, y que realmente lo que requeriría a veces esa persona es, pues mínimo, las básicas reglas, ¿no? Yo lo dejo ahí en la mesa para posteriormente, pero ahorita decir, bueno, ¿cuál sería la introducción ante esto? Porque tú has demostrado muchos cambios. Yo te vi desde hace 6 años y la verdad, mis respetos, creo que realmente el derecho trajo consigo muchas situaciones, y tu espíritu combativo, que siempre lo voy a mencionar en cualquier foro, y de lo cual me digno de que tú me consideres tu amigo. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto para ir entrando en motores a todas las preguntas que les tengo que hacer y que tengo preparadas, estimado Juan? No, le agradezco mucho, maestro Bien. Pues mire, respecto al tema, para todo nuestro auditorio que nos escucha, y como usted bien señalaba, es el ciudadano de pie, el ciudadano que no es docto en la materia del derecho. A ver, yo consideraría que debemos de poner en la mesa una situación. Las normas no son jurídicas, no, nada más. Y las normas surgen por la misma sociedad para controlarse y tener una mejor relación entre todos. No están ahí por el simplemente hecho de estar. Y sí, como decía el maestro Pascual, sí hay un reflejo del derecho de la sociedad, pero pues debemos tomar en cuenta que el derecho, como un producto cultural que creó el hombre, pues siempre es perfectible.
y no necesariamente a veces responde de la manera en que consideremos la mejor o la más prudente. Lo que yo sí creo es que las normas son esenciales para limitar la relación entre los hombres, pero esta se da desde la primera escuela, como bien señalaban, desde la familia. Porque si bien es cierto, no es de ahorita el problema que hemos tenido en cuanto a cómo nos vamos a autolimitar y a normar, ha sido evolutivo. Lo que sí hemos visto es que hay una degradación en cuanto a cómo nos relacionamos a niveles de seguridad, a niveles de crecimiento, a niveles de estado de país, de sociedad. Yo sí considero que todo recae en la manera en que cómo se va educando, porque debemos de ser conscientes que los ciudadanos que yo voy formando a futuro desde que son niños, es decir, los futuros próximos ciudadanos, son los que van a tomar las decisiones el día de mañana y que van a saber cómo plantear las formas de relacionarse a través de las normas. Porque si bien es cierto, y decían, un ciudadano sale, y ese ciudadano a veces no respeta a la autoridad, pero también esa autoridad, antes de ser autoridad, también es ciudadano, y también tiene una carga moral, tiene una carga social y una carga de normas. Es ahí donde debemos de plantear que esto nos compete en este análisis de la educación a todos, sin importar jerarquías y sin importar si somos autoridades o no somos autoridades. Creo que la educación tiene que ir de la mano necesariamente a reestructurarse, pero con la familia. ¿Por qué? Cuando en la Facultad de Derecho y en otros foros a los que me han invitado hemos señalado y platicado con otros jóvenes que no estudian Derecho, del por qué tenemos este problema social en cuanto al incumplimiento de normas o de corrupción, pues siempre va encaminado al hecho de que no hay una forma en la cual hoy por hoy las personas aprendan que lo que hacen está mal. Es decir, se les ha permitido mucho y muchos dicen, es por el problema de la educación. A ver, en primaria y en secundaria, y lo decíamos en el corte, yo me acuerdo cuando estudié, que no es hace muchos años, que nos daban la materia de formación cívica y ética y en la primaria civismo. ¿Qué buscaba? Pues conforme al plan de estudios que se había instaurado, que no era actual, sino ya tenía muchos años desde la creación de los planes de estudios con Jaime Torres Bodet y demás, era el hecho de vamos a plantearle a las personas, a los niños, un sentimiento patriótico del respeto a las reglas, del respeto a nuestros símbolos patrios, del respeto a nuestro Estado. Ya hubo otra reforma y las quitaron. Pero no funcionó, no funcionó que los de mi generación, hoy por hoy, pues son ejemplo vivo también de esta falta de respeto, de no atender a normas. No generalizo, es decir, no podemos decir que dar una materia que los eduque en la materia del civismo sea garantía de que vayan a cumplirlo. Lo que hemos visto es que la educación no puede irse escolar, profesional, no puede ir desamparada si no es de la mano de los padres de familia, de las familias y de los valores. O sea, yo creo que lo que nos hace falta replantearnos en el derecho, en la educación, es el hecho de que los ciudadanos, los padres de familia, tienen que ver que están creando a personas que deben de tener en cuenta que lo que van a hacer es que respeten las normas, que no son solo las jurídicas, sino las normas de convivencia social, que les van a permitir tener un mejor modo de vida, una mejor relación, y que van a hacer cambiar las cosas, porque en la manera en que una generación más educada, más consciente y más consciente de respetar sus normas llegue a los puestos de posición donde se crean las normas, pues ahora sí vamos a tener normas más congruentes, porque ahora va a ser el hecho de que yo no voy a respetar un precepto solo porque tengo una sanción, no voy a respetar un precepto solo porque hay una ley, sino voy a respetar un precepto porque está a nivel conciencia, que si no lo hago, no solo me perjudico yo, sino perjudico a mi sociedad, ¿no? Ese es el sentido que debemos de crear y de concientizarnos, que si vamos a vivir tal vez en un modo en el cual pensamos primero yo, después yo y al último yo, perfecto, piensa en que tú primero, después tú y tú, pero lo que es bien para ti es el reflejo que mientras los demás respeten las normas, se refleja a ti también en tu convivencia y en tu modo de vida sano y mejor, y lo que tú hagas por ti también va a reflejar a los demás.
yo creo que esas serían mis primeras lluvia de ideas para ir analizando y delimitando el tema. Pero digo, excelente, nada más que aquí hay una situación, aquí nuestro amigo Juanito nos habló, Juan Negrete nos habla para llegar y nos tuvimos que remontar, yo me remontaba a mis clases de introducción al estudio del derecho y también estábamos acá entre la moral y toda esa situación y ya más adelante teoría del Estado, etcétera, pero estamos hablando que entonces, ¿qué tanto tiempo tenemos? Porque lo que debo de entender es, hay que volver a ver de qué manera, tomando en cuenta el diagnóstico de que hay que poner la educación, hay que llegar a todos los niveles, la familia es la célula en la cual tenemos que empezar a reeducar, porque antes la habíamos reeducado para que, si me lo permiten así en el argot, teníamos un sistema hasta, y no nosotros, el mundo, ¿no? Hasta los 80s, en el cual era cada país se hace responsable de su gente, y yo negocio y comercializo con que yo quiera, ¿no? O sea, a través de la Guerra Fría y todas esas cosas, dos sistemas, pero después se rompe, perestroika, etcétera, resulta de que se rompe el sistema y ahora nosotros ya no somos tan libres, o sea, México ya no es tan libre porque somos el campeón de los tratados, entonces nuestra conducta está debidamente normada a través de tratados, a través de nuestro órgano jurídico nacional. ¿Qué tanto tenemos entonces tiempo? ¿Qué tanto está consciente nuestra sociedad? ¿O tenemos que trabajar a marchas forzadas para poder cambiar sobre la marcha? Porque lo que me estás diciendo es otra vez volver, de acuerdo a eso, normas morales, normas jurídicas, y entonces tenemos poco tiempo para volver a refundar esas conductas, porque así como lo estamos mencionando es, primero estuvieron, me queda claro, las reglas morales y que todos decidieron que eso debería de ser, y es más, por eso ha trascendido en el tiempo el Código Civil romano y seguimos utilizando esas normas, y hasta nuestro plan de estudios ahí tenemos que tomar siempre derecho romano, pero entonces, digo, al final de cuentas lo seguimos arrastrando en más de 2000 años, pero en este momento adaptarlo a nuestra nueva situación, ¿qué tan difícil va a ser cuando nuestra sociedad viene con varias convulsiones, ¿no? Con varias situaciones entre familia y todo, y tú lo mencionabas muy bien, licenciado Pascual, que era la familia es la parte esencial, y qué tanto cuáles serían las propuestas para empezar ese cambio de esa reestructura nueva hacia las nuevas normas morales primero, y segundo jurídicas. O sea, estamos en una situación y además que ya no decidimos solitos. Antes podíamos decir, yo me salgo y como Venezuela me salgo del mundo. No, ahora estoy en el mundo y sobre la marcha voy caminando, y vean ahora, se reestructuró tanto China que ahora acaba de sacar su petroyuan y regula las reglas mundiales ya del petróleo junto con Estados Unidos, y dice, tarde que temprano voy a sacar la moneda de Estados Unidos del mercado, el dólar. Entonces sí me gustaría tu comentario para ver qué tenemos que hacer, o sea, porque así como estamos, digo, a la persona de pie, híjole, está bien complicado, porque tengo que aprender y reestructurarme para establecer nuevas conductas de forma inmediata, para estar en el mundo. Efectivamente, es una pregunta muy interesante, y yo le hablo al ciudadano de a pie. Me veo al espejo y le hablo al ama de casa, al trabajador, al empresario. Nos están viendo en muchas universidades también ahorita. A los alumnos, a la sociedad en general. Creo que necesariamente, para que exista una aplicación del derecho adecuada, tiene que existir una aplicación multidisciplinaria. No porque establezcamos disposiciones legales en donde existan mayores sanciones, en automático y por decreto las personas van a cambiar. Necesariamente tiene que hacerse o tiene que elaborarse una planeación educativa integral, en donde tomen parte los psicólogos, los planeadores de la educación, los juristas, los sociólogos, y todas aquellas ramas que necesariamente tienen que ver e incidir con la educación. ¿Para qué? Para que de esta manera comenzamos a ser congruente y a transformar la conducta realmente de nosotros los ciudadanos. Debemos recordar que aun y cuando existan penas más severas, los ciudadanos de a pie
se siguen pasando los altos, Sí. siguen cometiendo infracciones. No digo que todos, ¿verdad? Porque yo sé que los que nos están escuchando se portan muy bien. Claro. Pero también observamos que en las escuelas no se culmina todo el plan de estudios. Y esa es una realidad. No digo nombres, pero Juan hablaba de la educación cívica y de la educación moral, de la ética que se impartía en las escuelas. Sí. Remontándonos a aquellos ayeres, jamás se aplicó. Esto es, no se aplicó en su totalidad porque era muy fácil, cuando existía ese supersindicato, que los maestros le dijeran a los alumnos, tenemos clase de educación cívica, pero ¿saben qué? Váyanse a practicar un deporte o sálganse a jugar al recreo. Y entonces, cuando hay una distorsión en lo que se debe aplicar y en lo que existe en la regulación educativa y no se aplica, entonces encontramos que no funciona, no se aplica. Estaba yo platicando el día de ayer y en otros días anteriores con una maestra que nos platicaba que con este sistema de competencias que existe en la educación secundaria, la estaban obligando a ella a que impartiera una clase de computación, pero no existían las herramientas y los elementos necesarios para aplicarla. ¿Por qué? Porque en esa escuela y sobre todo en las escuelas de gobierno, llegas y encuentras 50 máquinas de escribir mecánicas y a ti como profesora te piden que les des clases de computación. ¿Cómo les vas a dar clases de computación si lo único que ponen a tu disposición son 50 máquinas de escribir mecánicas? Hay un divorcio de la realidad total y por ende tiene que intervenir la economía, la política, la buena política, la sociología, la pedagogía, y por eso, volviendo a esta sinergia entre la educación y el derecho, es necesario que exista un ejercicio del derecho, una aplicación práctica del derecho, pero en forma multidisciplinaria. Para poder encontrar soluciones, tenemos que hacer un análisis integral del problema, pero también tenemos que comenzar a generar respuestas atendiendo a nuestras causas particulares, a nuestras circunstancias nacionales y tomar en cuenta qué elementos son los que tenemos. Hoy por hoy, a nivel nacional, tenemos un grado de preparación de 6º año de primaria. Nosotros somos afortunados por haber tenido una preparación universitaria, sin embargo, no debemos olvidar que hay muchas personas que están en las comunidades a nivel nacional, en los municipios, que solamente tienen el nivel de grado de 6º año de primaria. Y aquí en la Ciudad de México tenemos un promedio general de primer año de secundaria, ¿no? De primero de secundaria. Claro, aquellos que estudiaron la prepa y que estudiaron la universidad o más allá, son afortunados, pero a nivel general, esas son las herramientas que tenemos, esa es la masa social con la que tenemos que trabajar y tenemos que generar decisiones políticas fundamentales dirigidos a esas personas que no han sido beneficiadas de la cuestión educativa, porque por eso hay muchas cosas que no comienzan a funcionar. Las disposiciones gubernamentales, legislativas y de derecho resultan inaplicables cuando no apreciamos y no observamos la realidad que tenemos. Entonces, para poder comenzar a encontrar verdaderas soluciones y enfrentar estos retos, tenemos que conocer con precisión cuál es nuestra realidad, qué es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, podemos partir por ahí.
Ah, ok, no, está excelente. Adicionalmente a esto, bueno, estaríamos hablando entonces que lo que tendríamos que empezar a hacer de acuerdo a la situación en concreto es un diagnóstico, o sea, el saber que el primer punto de seguridad nacional es educación, el siguiente punto sería hacer un diagnóstico real en cada una de las regiones que tenemos para ver qué nos falta para que toda la educación se pueda impartir en las mismas condiciones en toda la República, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de entender, ¿no? Sí, de así que tengan los mismos elementos, cuando menos mínimo, si no van a tener Core el 8, pues mínimo que tengan un Celeron o algo así similar, ¿no? Porque de lo que hablamos, aunque fue muy bonita la mecanografía, ahí me tocó ahí las pruebas, pero realmente, y sirve demasiado, pero lógicamente estamos hablando que hay que empatar todos esos para tenerlos en las mismas condiciones y que no existan diferencias en esa educación, ¿no? Además de que en un punto más amplio sería en un momento dado, ya observando eso, entonces ahora sí de forma integral, con de forma interdisciplinaria, empezar a poner estas reglas en base a las reglas que tenemos, porque las reglas que tenemos no están tan equívocas, ¿no? O sea, al final de cuentas debemos aclarar algo, y quiero aclararlo con mucha precisión. Tenemos un Estado de Derecho y tenemos un derecho que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta en sociedad, que tal vez no sea lo más perfecto, pero es lo mejor que tenemos, ¿sí? No existe alguna otra forma, algún otro sistema de normas que pueda ser mejor que la que tenemos. Es perfectible, como ya lo decíamos, pero es lo mejor que tenemos. Y yo, por ejemplo, quiero citar otro ejemplo. Se generalizó un cambio y una ruta hacia los juicios orales con tal de abatir todo ese rezago que traemos de problemas civiles, familiares, mercantiles, penales, inclusive administrativos en algunas regiones del norte del país. Pero estamos encontrando que algunas reformas no son propias de acuerdo a nuestras circunstancias nacionales. Y entonces estamos tratando de aplicar reglas que para nuestra idiosincrasia no son enteramente aplicables. Nosotros, por ejemplo, los ciudadanos mexicanos, a diferencia de la idiosincrasia anglosajona, no estamos muchas veces muy dispuestos a la conciliación, mediación y arreglar nuestros problemas, sino que muchas veces nuestra propia idiosincrasia busca llegar hasta las últimas consecuencias. Eso ha detonado un rezago también y una inaplicación hasta cierto porcentaje sobre los juicios orales que actualmente se están ventilando. Y voy a citar un ejemplo. Platicaba yo con una persona que trabaja en la agencia del Ministerio Público, porque son cuestiones que muchas veces apreciamos y observamos cotidianamente. Y me decía, mire, licenciado, cuando no teníamos juicios orales, nos llegaban 27,000 casos al año en una agencia del Ministerio Público de Iztapalapa. Actualmente, con los nuevos cambios, ahora se permite y se obliga a la agencia del Ministerio Público que por cualquier circunstancia abran una carpeta de investigación para un probable delito. Y tiene obligación el agente del Ministerio Público, porque si no lo hace, entonces tiene un problema con el área de servidores públicos. Sí. De tal suerte que teníamos 5 personas trabajando esos asuntos antes de la reforma y tenían que atender 27,000 asuntos al año. Ahora, con este nuevo cambio, nos llegan 40,000 asuntos al año. Y seguimos siendo los mismos 5 agentes que estamos en la agencia del Ministerio Público, más el personal administrativo y más la policía ministerial, y no podemos abatir ese rezago que ya traíamos, más los nuevos 40,000 asuntos. Entonces, cuando no observamos esa realidad, porque es muy bonito